En los siglos XVII y XVIII, los piratas no eran solo saqueadores con espadas oxidadas. Eran estrategas del caos, expertos en navegación, psicología naval, manipulación legal y diplomacia informal. Operaban en un ecosistema sin reglas fijas, donde el mar era campo de batalla, tribunal y refugio. Cada acción, desde elegir una ruta hasta pactar un botín, era parte de una coreografía calculada. La primera gran ventaja de los piratas era el conocimiento del mar, no desde los mapas de los almirantes, sino desde la experiencia directa. Sabían qué rutas usaban los galeones españoles cargados de plata, en qué épocas soplaban los vientos alisios, dónde anclar sin ser vistos y cómo escapar por estrechos imposibles. Sus barcos, rápidos balandros y bergantines, estaban diseñados no para resistir asedios, sino para huir, girar, cortar y desaparecer. Las estrategias de combate no se basaban en el enfrentamiento directo. Un buen pirata evitaba la violencia innecesaria. Usaban la bandera negra como herramienta de guerra psicológica, rendirse era preferible a morir. La reputación era una de sus armas más letales. Capitanes como Barbanegra cultivaban el terror para no tener que matar. Si un barco se rendía sin luchar, era más rentable, más rápido y menos riesgoso. Pero también sabían cuándo atacar con precisión quirúrgica. Golpear justo al salir del puerto, cuando el barco enemigo aún no estaba completamente armado, atacar con el sol detrás para cegar al vigía, usar las sombras de los cayos para emboscar sin ser vistos. Las batallas no eran largas. Eran breves, brutales y resueltas en minutos. La diplomacia era otra forma de poder. Muchos piratas negociaban con gobernadores, comerciantes y otros capitanes. Pagaban sobornos, intercambiaban favores, ofrecían protección a cambio de provisiones o silencio. En algunas colonias, especialmente en lugares como Nassau, Jamaica o Madagascar, se tejieron redes informales de protección mutua que convertían al pirata en pieza clave del equilibrio local. A veces eran bienvenidos, a veces tolerados y a veces perseguidos, según cambiara el viento político. Incluso las leyes eran parte del juego. Muchos piratas fueron primero corsarios, bandidos legalizados que atacaban enemigos de su nación con permiso real. Pero cuando las guerras terminaban, ese permiso se retiraba y quedaban fuera de la ley. Algunos seguían operando con copias falsas de esas cartas. Otros cambiaban de bandera según convenía, jurando lealtad temporal a una nación solo para evitar la horca. Y luego estaba la economía del robo. No se trataba de saquear por saquear. Los piratas buscaban botines transportables y comerciables: oro, plata, especias, esclavos, pólvora, medicinas. Sabían cuándo un cargamento valía el riesgo y cuándo no. Robar bienes voluminosos como cañones o ganado no tenía sentido. El objetivo era movilidad y liquidez. Lo robado se vendía en mercados negros o se intercambiaba por reparaciones, ron y lealtades. En ese mundo sin patria, cada decisión era táctica. El mar era tablero. Y los piratas, lejos de ser caóticos, jugaban una partida peligrosa donde la improvisación era una forma de inteligencia y la violencia una moneda de último recurso. No eran desorden. Eran su propio orden. Uno que la historia apenas empieza a entender. Más allá de la violencia y el saqueo, los piratas operaban bajo un sistema interno de normas y jerarquías sorprendentemente avanzadas para su época. En un contexto donde los marineros comunes eran tratados como poco más que carne prescindible por las armadas nacionales, la estructura pirata ofrecía algo radical: participación, voto, reparto y castigo medido. Cada barco tenía su propio código pirata, un contrato social conocido como Articles of Agreement, firmado por todos antes de zarpar. Allí se establecían reglas sobre el reparto del botín, la disciplina, la resolución de conflictos y el castigo para faltas como el robo entre compañeros, el cobarde en combate o el juego sucio. Estos códigos no eran decorativos, eran cumplidos con rigurosidad. Romperlos podía significar el abandono en una isla, azotes o la muerte. Uno de los principios más llamativos era la democracia a bordo. El capitán no era una figura autoritaria por derecho divino. Era elegido por votación y podía ser depuesto si perdía la confianza de su tripulación. Su poder era absoluto solo durante el combate. Fuera de él, las decisiones clave, incluyendo rutas, alianzas y ataques, eran tomadas en asamblea. También existía una figura clave, el maestre de armas o contramaestre, elegido para representar a los marineros y actuar como contrapeso al capitán. En términos económicos, el reparto del botín seguía una lógica clara.
el capitán recibía de 1 a 2 partes, el contramaestre 1,5, y el resto de la tripulación una parte igual. Los médicos, carpinteros o artilleros podían recibir una fracción extra por su especialidad. Además, existía un sistema de compensación por heridas, establecido con detalle. Perder una pierna, un ojo o un brazo tenía un valor monetario fijo, pagado con parte común del tesoro. Un seguro de guerra, siglos antes de que existiera como institución formal. Las estrategias legales también eran parte del arsenal pirata. Muchos capitanes sabían cuándo entregar parte del botín a funcionarios corruptos o cuándo falsificar cartas de corso para obtener un barniz de legalidad. Algunos barcos llevaban documentos preparados para presentarse como corsarios de diferentes naciones, según la situación. Otros mantenían vínculos diplomáticos con colonias marginales, pactando intercambios a cambio de protección pasiva. Incluso el robo seguía una lógica estratégica. No se abordaba por impulso. Se analizaba el tamaño del barco, la bandera, el tipo de cargamento, la capacidad de defensa, el estado del mar, la hora del día. El objetivo no era aniquilar, era obtener el máximo beneficio con el menor desgaste posible. Por eso se prefería el terror a la violencia real, intimidar era más rentable que combatir. La navegación también formaba parte de la estrategia. Muchos piratas dominaban cartas náuticas no oficiales, rutas ocultas entre islas, corrientes favorables y zonas de arrecifes que podían usar como refugio o emboscada. Algunos barcos piratas eran ligeros y de poco calado, ideales para zonas donde los grandes navíos imperiales no podían entrar. Esto les daba ventaja geográfica y les permitía desaparecer donde otros no se atrevían a seguirlos. En conjunto, la vida pirata era menos una anarquía violenta que una estructura alternativa, con reglas claras, distribución horizontal del poder y una lógica de eficiencia y supervivencia en un mundo que los declaraba ilegales, pero nunca impredecibles. Eran, en esencia, una sociedad en guerra contra el olvido, cuya estrategia era sobrevivir navegando entre grietas del poder. Y en esas grietas, brillaban con una lógica que muchos imperios jamás comprendieron. Los piratas también dominaron el arte de la adaptabilidad táctica, sabían que en un entorno donde las alianzas se volvían traiciones en cuestión de días, y donde los imperios reescribían las reglas según sus intereses, la única constante era la capacidad de cambiar con el viento, literal y figuradamente. En lugar de lealtades fijas, los piratas practicaban una forma fluida de diplomacia. Se aliaban con comerciantes locales, con tribus indígenas, con colonos aislados o con esclavos fugitivos. Formaban redes informales de protección y abastecimiento, basadas en favores, trueques y pactos que no pasaban por ningún notario. A menudo, esas redes eran más estables y eficientes que los sistemas coloniales formales, corroídos por la corrupción o el abandono. Sabían también cómo usar el poder simbólico. La bandera negra no era solo una amenaza, sino un lenguaje. Rendirse ante ella tenía un significado tácito, se respetaría la vida a cambio de obediencia. Resistirse significaba muerte casi segura. Este código no escrito funcionaba como una especie de protocolo extralegal que sustituía los tratados oficiales con una forma brutal pero clara de comunicación. Incluso en el saqueo, había estrategia logística. Los piratas solían atacar cuando los barcos enemigos estaban más vulnerables, al salir del puerto, al anclar de noche o durante tormentas que obligaban a reducir la vigilancia. Planeaban el momento y lugar exacto de cada asalto, como una coreografía que solo ellos sabían bailar. No eran merodeadores al azar, eran especialistas en detectar debilidad operativa. En cuanto al territorio, comprendían mejor que nadie el valor de las zonas grises, islas deshabitadas, bancos de arena móviles, canales inexplorados. Lugares que no estaban oficialmente bajo ninguna autoridad, o que quedaban en las fronteras vagas entre dominios coloniales. En esos espacios, los piratas creaban microestados temporales donde podían reabastecerse, reorganizarse, negociar y desaparecer. También sabían cuándo no actuar. La paciencia táctica era clave. A veces dejaban pasar un convoy para atacar al siguiente. A veces evitaban un barco armado en favor de uno menos lucrativo pero indefenso. Y si las condiciones eran adversas, podían desaparecer durante semanas, enterrando el botín, cambiando de nombre, mezclándose con pescadores locales hasta que la marea política volviera a su favor. Los mejores capitanes piratas entendían la psicología del poder. Sabían que los imperios eran lentos, burocráticos, predecibles. Ellos, en cambio, eran rápidos, descentralizados y anónimos. Esa asimetría era su mayor ventaja.
No podían derrotar a una armada entera, pero sí podían desangrarla a golpes certeros, como cuchillas en la niebla. En última instancia, su mayor arma era el entendimiento de que todo sistema tiene fisuras, y que en esas fisuras, donde la ley no alcanza, donde la moral se diluye, donde la autoridad se convierte en sombra, es donde puede florecer otro tipo de orden. Uno más peligroso, sí, pero también más libre, más directo, más humano. No eran rebeldes sin causa. Eran estrategas de lo imposible. Jugadores expertos en un tablero que el mundo prefería no mirar. La fortaleza real de los piratas no radicaba en sus cañones ni en su brutalidad, sino en su comprensión profunda del vacío legal y político de los mares. En un mundo dividido entre imperios, donde la tierra tenía dueño pero el mar no, ellos entendieron que lo que estaba entre fronteras, en los márgenes, era espacio libre para una forma distinta de poder. Donde los imperios veían rutas, los piratas veían oportunidades. No solo saqueaban, intervenían en los sistemas económicos globales. Interrumpían flotas de plata del Nuevo Mundo, desestabilizaban mercados esclavistas, o revendían mercancías robadas en puertos donde los funcionarios hacían la vista gorda a cambio de una bolsa de oro. Algunos piratas llegaron incluso a fijar precios para ciertos bienes robados, creando un tipo de mercado negro semi-regulado en enclaves del Caribe, del Índico o de la costa africana. Los botines más valiosos no siempre eran oro o joyas. Los documentos, las rutas comerciales, las contraseñas navales y las cartas selladas eran tesoros de información. Capitanes inteligentes podían vender esa información al mejor postor, usarla para chantaje o simplemente para adelantarse a los movimientos de una flota. Sabían que el conocimiento, como la pólvora, era más letal cuando se dosificaba. A menudo, los piratas aplicaban una forma de ley por consenso, donde los códigos escritos no venían de reyes ni de parlamentos, sino de asambleas de tripulantes. Eran reglas funcionales, nacidas de la necesidad de mantener cohesión entre hombres que vivían al borde de la violencia permanente. De hecho, muchas de las nociones modernas sobre el derecho a voto, representación y reparto justo tuvieron sus semillas, sin quererlo, en estos microgobiernos navales flotantes. En lo cultural, los barcos piratas también eran espacios híbridos. Con tripulaciones formadas por africanos liberados, indígenas, europeos perseguidos, desertores asiáticos o mujeres disfrazadas de hombres, los códigos sociales tradicionales se diluían. Lo que importaba era la lealtad al grupo, la eficacia en combate y la adhesión al código acordado. Las barreras raciales, religiosas o de clase eran menos relevantes que la utilidad y el compromiso. Era una forma de comunidad donde sobrevivir juntos era más importante que las etiquetas heredadas de la tierra firme. Esa estructura descentralizada, diversa y basada en acuerdos tácticos les permitía resistir durante años sin puertos fijos, sin banderas oficiales, sin ejércitos. Cada barco era una célula independiente, pero también parte de una red invisible que se comunicaba por rumores, señales visuales, mensajes ocultos y simples coincidencias de puerto. Los imperios, con su arrogancia y lentitud, nunca lograron entender del todo cómo operaban. Porque los piratas no querían reemplazar al poder, ni tomar el trono. Querían moverse entre sus sombras, explotando sus límites, recordando que ni los mapas ni las leyes cubrían todos los rincones del mundo. Y mientras existieran esas grietas, esas brechas entre el orden y la nada, los piratas tendrían dónde navegar y dónde resistir. Con el paso del tiempo, las tácticas piratas evolucionaron desde el saqueo directo hacia formas más sofisticadas de intervención, donde la violencia era solo una herramienta entre muchas. Algunos capitanes llegaron a convertirse en operadores casi geopolíticos, capaces de manipular el equilibrio de poder en regiones enteras. No necesitaban ejércitos, tenían información, movilidad y un profundo entendimiento de las tensiones coloniales. En muchas regiones, actuaban como intermediarios ilegales entre mundos enfrentados, vendían pólvora francesa a rebeldes antiespañoles, intercambiaban esclavos rescatados por información militar, o protegían a colonos olvidados por sus propios gobiernos a cambio de alimentos y refugio. En algunos casos, actuaban como diplomáticos no oficiales, moviendo mensajes entre gobernadores enemigos o traficando acuerdos no reconocidos por ninguna corona. También utilizaban las banderas como táctica camaleónica, muchos barcos llevaban varias a bordo y las cambiaban según la situación. Podían acercarse bajo una bandera inglesa, izar la francesa para confundirse en combate, y ondear la negra solo en el momento final. Esta técnica, conocida como mostrar la bandera falsa, era legal en los usos navales del siglo XVII,
siempre y cuando la bandera real se izara antes de disparar el primer tiro. Los piratas llevaban esa ambigüedad al límite. Cuando no podían enfrentarse directamente a una flota, sabían cómo desestabilizar el ecosistema marítimo. Podían arruinar las economías locales atacando convoys clave o destruyendo los únicos barcos que abastecían ciertas rutas. O infiltrarse en tripulaciones ajenas para provocar motines internos y deserciones. A veces no era necesario disparar una bala, bastaba con debilitar el eslabón correcto de la cadena. Incluso sus escondites eran diseñados con visión táctica. No eran simples cuevas o islas remotas, eran refugios logísticos. Nassau, por ejemplo, se convirtió en una capital no oficial de la piratería no solo por su ubicación estratégica, sino porque allí se podían reparar barcos, reorganizar tripulaciones y circular información como si fuera moneda. Eran centros de redistribución y redes sociales antes de que esos conceptos existieran formalmente. Al final, lo que definía al pirata no era su desprecio por la ley, sino su habilidad para operar dentro de sus bordes, doblarlas, reescribirlas o ignorarlas con astucia. En un mundo donde el poder se basaba en títulos, banderas y mapas firmados por monarcas lejanos, el pirata era el único actor que recordaba que la autoridad también podía hundirse. Y mientras los demás jugaban a construir imperios, ellos jugaban a escapar de ellos. Y a veces, en el proceso, los hacían tambalear. A medida que el poder imperial se consolidaba y los océanos se llenaban de banderas oficiales, los piratas se convirtieron en los maestros del margen, expertos no solo en evadir la autoridad, sino en leerla, anticiparla, cuando era necesario, subvertirla desde dentro. En vez de resistirse frontalmente al sistema, aprendieron a moverse por debajo de sus estructuras, operando como agentes paralelos de un orden no reconocido, pero funcional. Algunos capitanes, como Samuel Bellamy o Charles Vane, no buscaban solo oro, buscaban autonomía sostenida, un sistema flotante donde la tripulación respondía a sus propias normas. Entendieron que los mares eran uno de los pocos espacios donde podía existir una forma de anarquía organizada, eficiente, implacable y sorprendentemente estable en su lógica interna. Esa estabilidad no venía del caos, sino de la experiencia. La mayoría de los piratas habían sido antes marineros bajo bandera oficial. Conocían los códigos navales, las rutas, las jerarquías, las miserias del servicio forzado. Cuando desertaban, no dejaban de ser profesionales del mar. Solo trasladaban ese conocimiento a un entorno que recompensaba la lealtad real, la pericia y el reparto equitativo, en lugar de la obediencia ciega. En ese sentido, los piratas fueron también reformadores involuntarios. Sin proponérselo, ofrecían una crítica viviente al sistema imperial. Demostraban que era posible navegar, comerciar, sobrevivir y resistir sin necesitar coronas, títulos o legitimación religiosa. El mero hecho de que sus barcos funcionaran, que sus códigos fueran respetados, que su justicia interna fuera rápida y efectiva, era una afrenta práctica a los sistemas corruptos que decían representarlos. Y esa eficacia era su amenaza más temida. Porque si una tripulación sin nación podía organizarse, protegerse y enriquecerse sin permiso de reyes ni parlamentos, entonces, ¿qué tan necesario era realmente el poder imperial? Esa era la verdadera pregunta que ondeaba con cada bandera negra. Y ningún cañón podía borrarla del todo. Por eso, cuando la bandera negra aparecía en el horizonte, el temor no era solo al saqueo. Era al mensaje. Al recordatorio de que existía otro modo de vivir, gobernarse y decidir. Uno que no pedía permiso ni ofrecía disculpas. Los imperios respondieron con ejecuciones públicas, con propaganda, con borrado sistemático de los nombres y códigos piratas. Pero nunca lograron extinguir la idea. Porque el pirata no era solo un criminal, era el síntoma de un mundo demasiado rígido para adaptarse y demasiado lento para controlarlo todo. Con el tiempo, sus tácticas fueron absorbidas, sus símbolos domesticados y sus historias convertidas en leyendas. Pero debajo de cada mito sobre mapas del tesoro, loros parlantes o calaveras sonrientes, sigue latiendo el origen verdadero, una red descentralizada de navegantes expertos, estrategas sin nación, políticos sin tierra y rebeldes que usaban la pólvora como firma. No buscaban tronos ni imperios propios. Solo viento, dirección y la libertad de elegir su curso. Y mientras existan los márgenes, los espacios sin dueño, los huecos entre leyes, las fronteras donde el control aún no llega, el espíritu de su estrategia sigue vivo. Porque más que violencia o robo,
los piratas practicaban algo mucho más peligroso. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.